Buenas noches a todos. Gracias, Carlos Alberto. Gracias, Marco Antonio. Yo quiero empezar como se hacen los Oscars, ¿no? Con una anécdota. Aquí está presente mi hermana, que hace 30 años yo no veía, Marta. Y me recuerdo, nos separó, me recuerdo cuando tenías 9 años y fuiste conmigo al aeropuerto. Yo iba para África, tenía 18 años. Y ahí empezó la gran aventura. Y digo la gran aventura porque llegando al Cairo, nos entrevistamos con Mohamed Hekkal, que en aquel momento era asesor directo de Abdel Nasser, presidente de Egipto. Y yendo a la entrevista con Nasser, hay una plaza y nos paramos ahí y estaban colgando a 6 hermanos musulmanes. O sea, porque Nasser aplicó una política muy frontal contra el fenómeno del fundamentalismo en ese momento. O sea, ya desde aquel momento había una gangrena dentro del mundo islámico que venía de los años 20 y de los años 30 y que tuve la suerte de ver físicamente cómo se bamboleaban esas 6 personas. Llegando a África, me va sorprendiendo en la misma medida que dice Carlos Alberto que le sorprende la lectura. Me va sorprendiendo también la expansión, los proyectos de Fidel Castro con respecto a África. Lejos de lo que muchos pensaban, no eran políticas subordinadas. América Latina ya él había, desde ese momento, sabía que tenía muchos problemas en América Latina y se trataba de proyectar hacia otros continentes. Yo pienso que hay un mal. Si nosotros hubiéramos estado en el medio del continente, a lo mejor no hubiéramos tenido esto, pero siempre hemos estado pegados a las grandes potencias en expansión. Primero España, después Estados Unidos en 1900, cuando se proyecta. La Unión Soviética cuando sale de la masa continental europea y aspira a retar a Estados Unidos. O sea, siempre conectados, ¿no?, a esas grandes aventuras. Fidel Castro entra como un miembro más del bloque soviético, pero aspirando a no ser un miembro más del bloque soviético. De ahí también toda esa gran aventura de política exterior. Fidel Castro sabe que entra a jugar en un imperio implacable, donde todo no está asegurado. Hay la experiencia de las relaciones de los dirigentes de Europa Oriental con la Unión Soviética, no desde el tiempo de Stalin y con el mismo Khrushchev, donde los soviéticos, cuando no están de acuerdo, buscan alternativas. Y él, una de las cosas que hizo básicamente fue mantenerse como la única opción que pudieran tener los soviéticos y asegurarse con eso su preeminencia histórica en el poder en Cuba. Y embarca a la élite en proyectos de aventura con una mística en ese momento mesiánica. Vamos a instaurar en África, Medio Oriente, en todos los rincones del planeta, el modelo cubano. Indudablemente que entra también un momento en que se produce la descolonización de África, la descolonización del Medio Oriente. Se produce también un hecho dentro de la Unión Soviética que le facilita moverse dentro de los resortes de poder de ese gran imperio que él ve como su protección. El gran deshielo que se produce con Khrushchev, la desestalinización, lo lleva a jugar dentro de la Unión Soviética con los grupos de poder.
Así, si no era muy bien visto con Khrushchev, él tenía el apoyo de Surjo, de Greshko, o sea, de una serie de hombres que sí veían la proyección exterior de otra forma. O sea, él comienza a jugar una política interna dentro del Imperio Soviético. Y como tal, se presenta con cartas. O sea, yo le traigo África, no le puedo traer la América Latina, pero soy una pieza importante. A mí no me pueden tratar como Ceausescu, ni como Honecker, ni como ninguno de estos. Yo soy Fidel Castro, una figura mundial. Por eso se proyecta en varias dimensiones. Se proyecta dentro del bloque soviético como parte del bloque soviético, se proyecta en el tercer mundo como un no alineado, entre comillas. Y tiene mucho cuidado en presentar su modelo como un modelo sui generis. Castro, indudablemente, que no mide, y ahí se sorprende, claro, que en definitiva la cuenta económica, cosa que él nunca tomó en consideración porque él supeditó la economía a su política y a su política exterior en todo, efectivamente. Y el gran despilfarro tiene que ver con esa expansión. Los de las Islas Fiji, lo mismo que en las Islas Socotra, que en Marruecos, que en Costa de Marfil, que es increíble donde estuvo presente y donde ha estado presente ese gran aparato que él armó en la isla, y como una vez dijo Carlos Alberto, esa isla cruje bajo las botas de Fidel Castro, y es cierto, ¿entiendes? Llegó un momento en que 500,000 de soldados, el tercer cuerpo de inteligencia del planeta, recursos increíbles invertidos en el exterior, desconocidos por el pueblo cubano y desconocidos también por mucha gente en el exterior, hasta dónde llegaba la vastedad de la inversión económica, porque además Castro se prestaba en el exterior como un individuo daditativo, ¿no? Me recuerdo que en Yemen mandaba mensualmente 10, 12, 15 millones de dólares para el gobierno de Yemen, para que lo usara. O sea, y eso era uno de los tantos países. Y la élite se encarna también en esa misión, que es uno de los fenómenos por los cuales se puede explicar esa inmovilidad que plantea Efraín Córdoba. La combinación de la presión popular y la descomposición en las élites rectoras de todo el bloque soviético lleva a la crisis del año 89. ¿Por qué no se produce el dominó en Cuba? Una de las razones por las cuales era que la élite había cerrado filas con el gran caudillo, porque muchos de ellos tenían el batón de Imperatorum en Etiopía, y otro era el visir en otro lugar de Asia. En fin, reparte el mundo como si fuese un Napoleón a sus generales. Esto indudablemente lleva a una situación en la cual indudablemente hay un punto en que se hace insostenible. Se hace insostenible a partir de que se comienza a descomponer la Unión Soviética. Él comienza a entrar en crisis, no con la descomposición, sino mucho antes, cuando Gorbachev entra en el poder, que hace un realineamiento de todas las prioridades de política exterior de la Unión Soviética y se da cuenta de que es imposible mantener a Cuba en la forma que se mantiene solamente por toda esta proyección exterior. ¿Qué sucede? Que su gran carta de triunfo hasta ese momento, que había sido la venta de la mercancía de política exterior que se compra, que los soviéticos habían comprado, porque ellos no podían llegar a los lugares donde él había llegado, se desvanece. Pero eso no quiere decir que ahí termina el peligro y la proyección de ambición de Fidel Castro y de esa élite. Hace 3 o 4 días asistimos a una conferencia donde se explicaba desde el punto de vista de Bolivia y cómo todavía en toda Sudamérica el proyecto ALBA y la vinculación de la élite cubana con la élite venezolana de Chávez
estaba llevando todo un proyecto desde otro punto de vista peligroso, de subversión, de ampliación de esferas de influencia desde Venezuela y desde La Habana, y que la historia del intervencionismo de La Habana no había terminado y no ha terminado. Ahí hay un ejército, hay una élite, hay todo un cuerpo comprometido históricamente con una misión que le dio el gran jefe, y que ha sido imposible que se haya producido la quiebra de esa élite, la cual se vio favorecida, indudablemente. Esta es una de las grandes explicaciones, ¿no? Yo pienso que el libro demuestra varias cosas, que no sabemos todo, a pesar de que uno piensa que conoce, ¿no?, de la historia de la Revolución Cubana y de su inicial, de su transformación en una entelequia manejada por Fidel Castro, la proyección exterior, el desarrollo de las oposiciones internas, en fin, todavía es muy desconocido. Es quizás uno de los procesos de mayor citado y menos conocido. Tan es así que uno se sorprende a veces de esferas donde no pensaba que el régimen había participado, ¿no?, en el narcotráfico, en la alta tecnología, en la aspiración a la guerra bioquímica, en la venta de información de inteligencia. Es imposible cuando uno está en ese terreno, por ejemplo, determinar específicamente cómo los palestinos, digamos, en la década del 60 y del 70 pudieron desarrollar todo un movimiento de terrorismo en Europa y en el Medio Oriente, sin contar con un servicio de inteligencia detrás, indudablemente que existía, y que hay una gran vinculación de Cuba con toda la proyección terrorista. Ningún país, ni la Libia de Gaddafi, ni el Irak de Saddam Hussein, ni los palestinos, ni Al-Qaeda, ninguno de esos elementos logró la proyección de subversión y terrorismo que logró el régimen de Fidel Castro, en vastedad, en objetivo, y sobre todo trabajando siempre bajo la noción de que estaba subestimado por Estados Unidos. Yo pienso que otro de los puntos del libro es que deja abiertas ciertas avenidas. O sea, la gran dificultad, y eso lo hablamos Castillo y yo el otro día, de ser protagonista e historiador a la vez. Eso es muy difícil, ¿no? Pero siempre hay una tendencia a ver las cosas desde el punto de vista muy personal. Pero bueno, en la parte que a mí me correspondió traté de aislarme, de alejarme lo más posible, y para poder equilibrar y pesar cuáles fueron los elementos y los objetivos de Fidel Castro durante todo un gran periodo. Yo pienso que no se puede, aunque se dice que no es así, pero no se puede proyectar el futuro sin conocerse el pasado. La destrucción de la nación cubana fue necesaria para él, porque sin eso no hubiera sido posible haber montado todo el andamiaje que montó. No es primera vez durante toda la historia de todo ese proceso de que en algún momento se pudo haber tomado alguna u otra medida o una u otra determinación y él la desvió. Recuerdo en el año 1975 cuando se discutió el nuevo sistema de dirección y planificación de la economía con aquellas reformas, y que en diciembre se iba a plantear cuáles eran las medidas y reformas, y en diciembre Fidel se aparece con la invasión a Angola y desbarató totalmente no solamente el plan o todo lo que la burocracia en ese momento había concebido, sino que evitó que los soviéticos establecieran en Cuba un modelo donde pudieran forzarlo a lo que ellos querían. O sea, no quiere decir que no fuese un individuo que estuviese sometido o muy decidido a favor del campo soviético,
pero siempre jugando con una habilidad gangsteril, ¿entiendes? La preservación del poder. Siempre en ese caso y en todos los procesos de política exterior que yo vi, tuve presente, presencié o oí, en fin, el elemento fundamental siempre era la ganancia que en el orden personal Fidel Castro iba a obtener, tanto como de prestigio, como de poder, como de influencia. Pienso que gran parte del silencio que hay con respecto a las violaciones del régimen de Fidel Castro tiene que ver precisamente con que lleva 50 años pudiendo trabajar todo un continente, más de un continente, varios continentes, y tiene muchos hilos en las manos. Ese es un aparato que todavía ejerce presiones, busca aliados, exige pagos a acciones anteriores. Con esto yo quiero dejarle a Castillo el terreno, ¿entiendes? Y lo único que queda es que lean el libro, ¿entiendes? Y que lo honren.